Temperamento, carácter y personalidad. Revisemos, queridos estudiantes, el Salmo 51:5. Abro comillas. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Cierro comillas. Como bien sabemos, a raíz del pecado de desobediencia de Adán y Eva, todos nacemos con el pecado original. Además, al nacer venimos programados con una información genética proveniente de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos, la cual define nuestro temperamento. En psicología se le llama temperamento a la parte de la personalidad cuyo origen se asienta en la herencia genética. Como podemos ver, esta herencia genética no solo define los rasgos físicos, las habilidades intelectuales y tercero, las habilidades artísticas, sino también la manera de pensar, de sentir, de actuar, de reaccionar y de comportarnos. Es así que el médico griego Hipócrates, 460 años antes de Cristo, definió 4 tipos de temperamentos que se pueden presentar en los seres humanos. Estos son sanguíneo, segundo colérico, tercero melancólico y cuarto flemático. Ahora bien, adicional al temperamento, el ser humano, de acuerdo al contexto familiar en que creció, por ejemplo, la composición de la familia, la forma de tratarse papá y mamá, o si creció con padre o madre, la manifestación de afectos entre hermanos, parentela, entre los mismos o con los mismos padres, los valores. En el contexto cultural en el que también creció, donde encontramos el idioma, los aspectos étnicos, la evolución histórica, el entorno laboral, y en el entorno natural, el clima, lo urbano, lo rural, su ciudad, su cultura que se desarrolló, si fueron del norte, del centro, del sur. Todos estos elementos van a estructurar su carácter. Se le llama carácter a la parte de la personalidad que se genera durante la vida de la persona, su experiencia y su cultura. Es así que la suma del temperamento y el carácter definen mi personalidad. En otras palabras, definen el comportamiento de mi carne, como lo llama el apóstol Pablo, la cual comprende cuerpo, o sea, su alimentación, manejo de la sexualidad, su forma de vestir, etc. Además, mi alma, que lo conforman la mente, o sea, mi forma de pensar, las emociones, lo que siento, y la voluntad, mi forma de hablar y actuar. Además de ello, mis creencias religiosas. Cuando estamos en Cristo, nuestra personalidad se manifiesta en las diferentes situaciones del día a día, con sus fortalezas o debilidades, como las apuestas en un casino. A veces se acierta, otras veces no, pero al final del ejercicio da pérdida. Pero cuando tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Cristo y permitir que Él tome completo control de ella, ¿qué sucede con nuestro temperamento? Si bien es cierto hay una herencia genética en el creyente, Dios tiene el control de esta. Mira lo que dice Salmo 139, 13 y 16. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recondito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro.
Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Luego, cuando en el día a día de nuestra vida estamos conectados con Dios a través de las disciplinas espirituales, o sea, la oración, la lectura y puesta en práctica de la palabra de Dios, la alabanza, el ayuno, Dios a través de su Espíritu Santo actuará en nosotros y transformará nuestro temperamento. Revisemos 2 Corintios 5:17. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y por ende, se desarrollará el carácter de Cristo en mí. Revisemos Efesios 4, 13, 15. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. A continuación, vamos a revisar uno a uno los 4 tipos de temperamentos con sus fortalezas y debilidades, de forma tal que la persona pueda identificar su temperamento primario y secundario con sus fortalezas y debilidades, y con Cristo en el día a día potencialice las fortalezas y sometan las debilidades. Revisemos lo que dice Mateo 26:41. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Inicialmente, revisaremos los temperamentos cuya emoción primaria es la ira. Temperamento sanguíneo y temperamento colérico. Y finalmente, revisaremos los temperamentos cuya emoción primaria es el temor, temperamento melancólico y temperamento flemático. Temperamento sanguíneo. Las personas sanguíneas se caracterizan por ser, miremos sus fortalezas. Son personas alegres, expresivas, óptimas, amistosas y buscan siempre la compañía de los demás. Muestran calidez a la hora de tratar con otras personas. Su modo de actuar obedece más a los sentimientos que a las conclusiones generadas por el análisis racional, siendo compasivos y dolientes del dolor ajeno. Y revisemos las debilidades. Suelen cambiar de parecer con facilidad. Son inestables y son poco dadas al comportamiento disciplinado, porque se guían por la búsqueda del placer inmediato. Por eso frecuentemente dejan las cosas sin terminar. Suelen ser exageradas, egocentristas, jactanciosas, impulsivas y débiles de carácter. El personaje de la Biblia sanguíneo por excelencia es el apóstol Pedro, y a lo largo de su caminar con Cristo fueron manifiestas las fortalezas y debilidades propias de la personalidad sanguínea. Fueron manifiestas sus debilidades cuando cortó la oreja del soldado. Revisemos Juan 18:20. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. Y cuando negó a Jesús en Mateo 26, 69 y 74, 69 dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Más adelante en el 74 dice, y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. Pero cuando Pedro recibe el poder del Espíritu Santo,
Ese poder accesible a todos los creyentes de hoy en día modificó a Pedro de tal manera que dominó sus debilidades y exaltó sus fortalezas. Tal es así que después del día de Pentecostés, usó sus labios con tremendo poder para predicar a Jesucristo. Desde aquel momento en adelante, la vida de Pedro fue consecuente y desprovista de toda tendencia egoísta, sin vanagloriarse jamás. Todavía era un líder, pero su conducta frente al Sanedrín demostró una moderación inspirada por el Espíritu Santo ajena a su naturaleza. Revisemos Hechos 4, 8, 13, cuando Pedro y Juan están ante el consejo. La persona sanguínea, aun después de ser llena del Espíritu Santo, será extrovertida y tal vez hable tanto como antes, pero abandonará definitivamente el uso de esas palabrotas y cuentos obscenos que son parte tan natural del sanguíneo incrédulo. También continuará siendo suyas las emociones de los demás, pero en lugar de reducirse a llorar con los que lloran, ahora los consumirá compartiendo con ellos las promesas de Dios y señalándoles al autor, que se llama Jesús, que es el consumidor de la fe que profesa. Además, su débil carácter se fortalecerá y evitará su anterior actitud de seguir la corriente u optar por la menor resistencia. Será más consecuente en su vida personal al grado de organizarse y hacer las cosas de tal manera que se pueda confiar en él. La paz es otra de sus fuerzas que el Espíritu Santo le entrega a la persona sanguínea. Aprenderá a encontrar a Dios para su camino. Y en lugar de engendrar discordias y confusión, tendrá un afecto calmante sobre los demás. Eso lo ayudará a evitar situaciones desagradables nacidas de sus apresurados juicios. La persona sanguínea es propenso por naturaleza al egocentrismo, por lo que el Espíritu Santo lo investirá de una nueva humildad. Sus conversaciones dejarán de girar alrededor de su persona y lo hará en torno a Jesucristo y a la obra cristiana. En pocas palabras, su egoísmo dará lugar a la humildad extraña a su naturaleza y dejará de ser el personaje fanfarrón del pasado. Esta flamante humildad le hará muchos amigos y siendo como es tan expresivo, su fe será contagiosa. Muchos cristianos sanguíneos han sido utilizados por Dios para testificar de su fe cuando han buscado ser llenos del Espíritu Santo y han caminado en el Espíritu. Por otra parte, triste es decirlo, muchos cristianos sanguíneos han transitado por el sendero de la vida sin ton ni son, sin producir nada positivo, urdiendo contiendas, lastimando a otros creyentes y obstaculizando la obra de la Iglesia. Serán salvos, pero como quien pasa por el fuego, dice Corintios 3:15. Y Efesios 5:18 dice, pero recibirán escasa recompensa o ninguna, porque tuvieron en poco el mandamiento de Dios, o sea, sed llenos del Espíritu.